Nuestro invitado se llama Kevin Harman. Y es que, Lucas, el reporte coronel de las 7 de la mañana, luego lo confirmó la Corte Constitucional al pie de la letra, ¿no? Sí, tremendo, y pues ya se metió en la discusión hasta el presidente de la República, y me alegra mucho su invitado, porque si hay una persona que logra desmenuzar esos temas complejos es el señor Harman. Sobre todo que es un conocedor, un técnico que además lo respetan de lado y lado. Sí, así es. El profesor Harman es de la Universidad de Lovaina y es socio de, obviamente, Harman and Associates. Profesor Harman, buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días, Lucas, y a toda la mesa de trabajo y a los oyentes. Profe, la gente se levanta muy preocupada, se confirma la decisión de la Corte y dice, bueno, pero al fin uno sí se va a poder cambiar a Colfondos, al fin uno se tiene que quedar donde está. ¿En qué me perjudica esto para el futuro de mi pensión? Profe, ¿qué tiene que entender la gente de lo que está pasando con ese fallo de la Corte? Bien, lo primero es decir que el fallo de la Corte Constitucional de ayer no afecta ni a las mujeres menores de 47 años ni a los hombres menores de 52 años que todavía pueden libremente escoger el fondo de pensiones al que quieran pertenecer. Tampoco quiere decir que en caso dado la gente eventualmente no pueda demandar la ineficacia del traslado. Esta sentencia no quiere hacer imposible el traslado entre regímenes, inclusive después de que se les pasa el tiempo para hacerlo. Lo que quiere decir es, esencialmente, Julio, si yo tengo que resumirlo en una frase, es, si usted va a demandar, aliste las pruebas que efectivamente demuestren que la decisión que usted tuvo al trasladarse a un fondo privado estuvo viciada porque lo indujeron a un error, y consígase un buen abogado. Profesor, es decir, entonces para quienes se quieren trasladar a Colpensiones, están en un fondo privado, ¿qué tipo de pruebas podrían ellos allegar para que justamente se haga ese traslado? Porque hoy en día casi el 90% de los que solicitan ese cambio se lo dan, pero ¿qué tipo de pruebas entonces se requieren ahora? Entonces, ese es el punto central de la sentencia de ayer, es un debate probatorio. Es decir, desde hace 16 años, la Corte Suprema de Justicia de la Sala Laboral estableció un precedente que lo que hace es guiar a los jueces laborales sobre cómo estudiar las demandas de ineficacia del traslado. Es decir, aquellas personas a las que se les pasó el tiempo para cambiarse de régimen se dieron cuenta tarde que no les convenía estar en un fondo privado y se quieren pasar a Colpensiones, y entonces demandan y le piden al juez que lo devuelvan a Colpensiones. ¿Cuál era el argumento? Y es el argumento de todas esas demandas, 223.000 demandas en este momento. El argumento es, en los años 90 y principios del 2000, cuando yo decidí pasarme del Instituto de Seguros Sociales, que era un desastre, a una AFP privada, esa AFP no cumplió con un deber básico que tenía que tener, y era otorgarles información clara, pertinente y suficiente sobre cómo las reglas de ese régimen privado lo iba a afectar. Entonces, ¿qué decía la Corte Suprema de Justicia? Le llegó un montón de casos y ellos dijeron, vea, aquí hay un precedente que los jueces laborales tienen que seguir. Y es, vea, juez laboral, cuando usted recibe uno de estos casos, lo que tiene que hacer es invertir la carga de la prueba. Y eso quiere decir, exíjale a la AFP que demuestre que cumplió con su deber de información. Pero ahí está el quid del asunto de la sentencia de ayer. La Corte Constitucional pensaba o piensa, según la sentencia de ayer, que ese precedente de la Corte Suprema crea un estándar muy alto para que las AFP pudieran demostrar que efectivamente sí habían cumplido con su deber de información. Para la Corte Suprema, que es lo que ayer la Corte Constitucional criticaba, una AFP solo cumplía con ese deber si demostraba, entre otras cosas, que esa información se otorgó de forma escrita, documentada y explicada, lo cual a principios de los 90 y los años 2000 no era no era la usanza de esa época. Y además la Corte Suprema le ponía otro estándar a la AFP. Decía, vea, usted solo puede cumplir el deber de información si me demuestra que su asesor le dio un buen consejo al afiliado. Y buen consejo lo entiende la Corte Suprema como básicamente que el asesor de la AFP le debía decir al afiliado, ¿sabe qué? A usted de pronto le va mejor en Colpensiones y no se venga para acá. O sea, la Corte Suprema sí se le ponía el estándar tan alto al asesor de la AFP que le decía, usted, si es el caso, necesita actuar en contravía de los intereses de su empleador.
Y a la Corte Constitucional eso le pareció desproporcionado. Eso es lo que juzgó ayer como inconstitucional la Corte Constitucional. Dice, la Corte Constitucional le dice al señor juez laboral, ojo, usted no se olvide que usted es el director del proceso. No guíe su decisión únicamente bajo los lineamientos de inversión de la carga de la prueba, como se lo exige la Corte Suprema de Justicia. Por el contrario, dice ayer la Corte Constitucional, lo que usted debe hacer es 3 cosas. 1, si un demandante le dice a usted que lo engañó la AFP, pues pida al demandante que pruebe que lo indujeron a un error. Sí. 2, si no puede probarlos el demandante, entonces decrete usted, juez, todas las pruebas de oficio necesarias para llegar a la verdad judicial. O sea, llame a entrevistas, llame a interrogatorios de parte, toda clase de testimonios, etcétera. Y el tercer lugar, solo cuando nada de eso sea suficiente y usted, señor juez, crea que sea necesario, ahí sí invierta la carga de la prueba y juzgue bajo ese estándar alto de la Corte Suprema de Justicia a la AFP. Entonces, si se da cuenta usted, ayer la sentencia esencialmente lo que hizo fue cambiar la jerarquía de cuál es el deber judicial en esos casos particulares. No, clarísimo, profesor Hartman. Ahora quiero que nos vayamos un poquito a la pedagogía. Le leo la respuesta del presidente Gustavo Petro a la decisión de la Corte Constitucional. Dice el presidente Petro: gravísimo, la inmensa mayoría de los cotizantes en fondos privados de pensiones no van a tener pensión. Encarcelarlos allí es negarles su derecho a la pensión y a una vejez digna. Esa afirmación, profesor Hartman, ¿es cierta o es falsa? Esa afirmación es incompleta. El presidente de la República sabe muy bien, y por eso presentaron la reforma pensional en este gobierno, que pues 2 de cada 3 colombianos no logran pensionarse, ni en el régimen privado ni en el régimen público de pensiones. Es más, si uno se atiene estrictamente a la ley 100 del 93, que es la ley que rige en estos momentos esas relaciones, pues los fondos privados de pensiones, para usted pensionarse con una pensión mínima, le exigen menos semanas que en Colpensiones. Entonces, no es cierto que en los fondos privados de pensiones se tenga menos opción de pensionarse. Eso es incompleto. Por lo demás, en los 2 sistemas, en ninguno de los 2 sistemas, es fácil pensionarse. Lo segundo es lo siguiente. Yo entiendo que el presidente de la República tiene una preocupación genuina por las personas que están demandando. Es decir, las personas que están demandando, que van y contratan un abogado, pues no lo hacen ni por deporte, ni porque están desocupados o porque no saben en qué gastarse la plata. Lo hacen porque genuinamente creen, en primer lugar, que los engañaron, y en segundo lugar, que a les conviene muchísimo más estar en Colpensiones que en un fondo privado de pensiones, porque acuérdese, Lucas, que pues en Colpensiones esencialmente la pensión promedio para las personas que logran pensionarse más allá del mínimo es 3 veces superior. Entonces, pues claro, a uno le conviene más estar en Colpensiones. Claro. Entonces yo creo que, digamos, un poco la intención es adecuada, es decir, la gente que está sufriendo esas demandas no lo está haciendo porque sí. Ahora, tampoco es cierto el análisis del presidente diciendo que hay una camisa de fuerza o que hay un encarcelamiento a las personas que están en los fondos privados de pensiones. No es cierto. Ayer la Corte Constitucional fue muy clara. Si usted cree que lo engañaron, pruébelo. Y si no lo prueba, pues el juez le va a decretar las pruebas. Y si ya en ese caso ni siquiera con eso usted es capaz de probarlo, pues hermano, pues nada que hacer. Eso se tiene que quedar en el fondo privado. Pero ahí voy, porque lo que decía el reporte Coronel es que el proceso se entorpece. O sea, que porque más allá de las excepciones que usted marcó al principio en su primera respuesta, para las personas que tenían un trámite que era mucho más expedito, usted marca que las cosas no van a ser iguales. O sea, si hay un cambio importante para personas que están en este momento en el proceso o que aspiraban a llegar a ese proceso. O sea, si hay un cambio de fondo en el tema. Sí, señor, así es, Félix. Y Daniel Coronel tiene razón en su reporte Coronel en decir que las reglas, entre comillas, se endurecen para las personas que van a hacer este tipo de demandas. Entonces, no va a ser tan fácil. Es decir, uno cuando lleva este tipo de casos, pues esencialmente iba en coche con la regla de la Corte Suprema de Justicia. Hay muchas demandas de muy baja calidad, eso hay que decirlo pues explícitamente, en donde pues el abogado decía cualquier cosa y pues básicamente se recargaba en que el juez iba a seguir el estándar de la Corte Suprema de Justicia e iba a ganar. Uno iba casi que en coche con esas demandas. Hoy en día, pues a los abogados que ya llevan este tipo de temas, pues les va a tocar esforzarse un poquito más en probar el error de las AFP. Mire, por supuesto, entonces se van a bajar los traslados a Colpensiones, pero pues algo bueno para el sistema, si se ve así, es que también se va a reducir ese déficit que tienen ellos al no recibir tantas personas. Y en el marco de eso, pues también
un asunto que se está discutiendo es justamente la reforma pensional. ¿Eso sería bueno de cara a esta reforma que se está tramitando, liberarle recursos a Colpensiones? Pues en efecto hay un impacto fiscal, o puede haber un impacto fiscal de la sentencia de ayer. Todavía no es muy claro, y si ustedes se dan cuenta, la lectura un poco de los salvamentos de voto de los 3 magistrados que votaron en contra, 2 de ellos casualmente ternados por la Corte Suprema de Justicia, dice una cosa que es cierta, y es, hombre, la sala mayoritaria, es decir, los que terminaron decidiendo esta sentencia de ayer, dicen que esto va a bajar efectivamente el número de victorias que se van a obtener a través de ese tipo de demandas. Hoy en día es 9 de cada 10. 9 de cada 10 demandas que usted presenta, se las gana. Y entonces uno de los argumentos de la Corte Constitucional es, hombre, eso va a bajar el número de traslados y por tanto eso va a aliviar un poco la carga fiscal. Inclusive el Ministerio de Hacienda proyectaba que podía en el tiempo ahorrarle al Estado colombiano 35 billones de pesos de subsidios que se le generarían a las personas que se hubiesen trasladado efectivamente. Pero en el salvamento de votos ayer del magistrados Cortés y Reyes, dicen, eso no es tan claro. A la Corte Constitucional ese argumento de esto ayuda a la sostenibilidad fiscal no lo demostraron suficientemente. Y yo estoy de acuerdo con ese salvamento, porque no es tan claro efectivamente, uno, cuánto va a ser esa disminución de la tasa de éxito en este tipo de casos. Y dos, que pues estamos especulando sobre cuánto va a ser el ahorro, pues digamos, podemos poner cualquier tipo de supuesto y ya está. Ahora, frente a la reforma pensional, clarísima la pregunta. Artículo 77 del proyecto de ley le da 2 años a las personas que se encontrarían en el régimen de transición de ese proyecto de ley, que ya está empantanado, pero supongamos que lo aprueban. El artículo 77 le dice, persona, que si usted entra en el régimen de transición de esta ley, es decir, si usted está a menos de 10 años de pensionarse o, en su defecto, tiene el número de semanas requeridas para entrar en ese régimen de transición, pues usted va a tener 2 años a partir de la entrada en vigencia del proyecto de reforma pensional para poderse trasladar libremente siguiendo la doble asesoría que hoy en día existe entre los 2 regímenes de pensión. Entonces, ese sería como el efecto en la reforma pensional. Esta sentencia, insisto, no va a modificar esencialmente mucho del debate en el proyecto de la reforma pensional y tampoco va a modificar mucho de ese artículo 77 del que le estoy hablando en este momento. Pero, profesor, lo de fondo es que los 2 sistemas no pueden convivir porque la competencia es desleal. Hay una fórmula que es mejor que la otra. Es decir, a la gente le conviene pasarse a Colpensiones porque Colpensiones tiene un régimen que es mejor que el otro, que el privado. Entonces, lo único que hay es una razón de fondo para calcular si ese sistema que es mejor, que es el de Colpensiones, aguanta o no aguanta, si revienta el sistema o no lo revienta. Pero mientras subsistan los 2 sistemas, es obvio que la gente se querrá pasar al que le conviene más. Usted tiene absolutamente toda la razón, doctor Casas, en esa afirmación. Usted lo acaba de resumir perfectamente. Si no hay reforma, hay que esperar a ver si Colpensiones revienta o no revienta, y lo más probable es que vaya a reventar. Ahora, hay que decir una cosa también que es muy importante precisar. No a todo el mundo le conviene estar en Colpensiones. Es decir, dada la estructura salarial de Colombia, y eso hay que tenerlo muy claro, en donde el 80% de los trabajadores formales en Colombia ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, a ese 80% que gana entre 1 y 2 salarios mínimos le convendría más estar en un fondo privado de pensión por una razón, y es que, usted lo hablaba muy bien, hay una competencia desleal, en este caso a favor de los fondos privados de pensiones, porque para acceder a una pensión de un salario mínimo le exigen menos semanas que en Colpensiones. Entonces, para esos casos, si usted gana entre 1 y 2 salarios mínimos, en general, ahora cada caso es diferente ya, pero en general le convendría más estar en un fondo privado. Para las personas que ganan más de 3 salarios mínimos, en general le convendría más estar en Colpensiones, pero con el detallito de que entre más salarios mínimos usted gane, entre comillas, o cotice, más será el subsidio que va a recibir del Estado colombiano y más presión fiscal le va a generar el régimen de Colpensiones.
Pero mire, una de las propuestas de esta reforma pensional es justamente que las personas de hasta cierto salario, el gobierno dice 3 salarios mínimos, coticen en Colpensiones y el resto del dinero en fondos privados. En el marco de esta discusión, pues se ha venido hablando de cuánto debería ser lo que las personas coticen en Colpensiones y no. Pero, para usted, ¿qué es preferible? Porque en este momento la reforma está en pausa en el Congreso. ¿Que salga así como está o que no haya una reforma pensional por ahora? Yo preferiría la ponencia alternativa que en este momento se está discutiendo, en donde baja ese primer pilar a 1.5 salarios mínimos. Pero hay muchas fórmulas también en estos momentos que se pueden discutir y que se tienen que discutir. Se puede bajar el umbral, pero el umbral no lo es todo. Mi obsesión en particular, mi obsesión en este momento es sobre todo con las personas que hoy en día no reciben ni un peso, esos 2 de cada 3 adultos mayores en Colombia que están en pobreza o pobreza extrema, o que reciben un subsidio de 80.000 pesos o 120.000 pesos y se viven en Bogotá. Y en segundo lugar, las personas que el día de mañana no van a cumplir los requisitos para pensionarse porque no tuvieron las suficientes contribuciones al sistema. Esa es mi obsesión de hoy en día y ese es el debate que no está en este momento discutiéndose en el Senado de la República. Entonces, si vamos a hablar del umbral, el umbral por el umbral no tiene ningún sentido. Yo lo que siempre he hablado es, si usted va a discutir sobre bajar el umbral y generar un ahorro a largo plazo para que la presión sobre Colpensiones, presión fiscal, no sea tan alta, listo, perfecto, hágalo, pero entonces cada peso que usted se ahorre de bajar esa presión fiscal, entrégueselo a las personas que van a estar en condiciones muy precarias y muy vulnerables cuando vayan a estar en la vejez y no vayan a poder tener una pensión. Es decir, aumenta cada peso que usted ahorre en el pilar contributivo, entregárselo en el subsidiado a las personas que están en el pilar, que van a caer al pilar semicontributivo o solidario. Esa sería mi obsesión hoy en día si yo estuviera en el Congreso de la República discutiendo esta reforma. Que si 3, que si 4, que si 1.5, en realidad eso lo que hace es decirnos hasta qué punto vamos a permitir que Colpensiones vaya a tener cierta presión fiscal o no, pero la discusión debería ser es, ok, ¿cómo hacemos para ahorrar esa presión fiscal y mejorar la situación de las personas que van a estar en la situación más vulnerable el día de mañana? Profesor, pues nos queda muy claro con esta explicación que usted nos ha dado. Muchísimas gracias por atendernos. Es Kevin Harman, investigador de la Universidad de Louvain y socio de Harman Asociados. Que tenga un feliz día. Muchas gracias. Chao.